Bueno, os preguntaréis, ¿no iba a acabar el vídeo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que ha pasado es que me he acordado, al visionar el vídeo, de algo que mencioné y no especifiqué, que eran los fantasmas que veía en la parte esa de Sebastián. Y, joder, y antes de empezar con el especial Cortijo Jurado y meterlo ahí, que no tenía nada que ver, quería dejarlo explícito en este vídeo. ¿Qué pasa? Para los 2 minutos que va a durar este vídeo, no me vaya a hacer meterme en lo escombroso, en la casa escombrosa de Sebastián, ¿vale? Entonces, pues muchas veces grabaré en otro lado, pero la sede oficial donde se dan, eso es como todo el profesorado, ¿vale? En todo el profesorado, pues veréis que a veces se vienen aquí a grabar, se vienen a otro sitio. ¿Por qué? Porque o no están en ese sitio en ese preciso momento y es cuando pueden grabar, o por otra cosa. Entonces, cuando se dice que es el aula de la asignatura tal sitio, se refiere a la parte práctica, porque la teoría la podemos dar en cualquier lado, en el bosque, y así aprovechamos y enseñamos cosas de la naturaleza, en el campo, en un trastero, en la trastienda, en cualquier lado, ¿vale o no? Dicho esto, vamos a especificar cuál fue la historia paranormal que me pasó en lo de Sebastián. Podría tener 16 años, es verdad que siendo mayor de edad nunca volví a experimentar más cosas paranormales, pero de chico experimenté varias cosas, tanto en el cortijo donde se está viviendo, como en una mansión que tenemos en la Sierra de Junquera, que también tiene su historia de leyendas, mitos y supersticiones, que igual le meteremos mano más adelante. No le voy a meter mano porque no es mi residencia y me parece poco profesional mencionar una cosa que no va a enseñar la grabación de dentro. Esa es la casa de mi madre y por tanto no lo voy a grabar por dentro, pero vaya, parece un palacio. A lo mejor se podría hacer poniendo imágenes sueltas, no, o sea, pero eso ya son proyectos de futuro. A lo que iba, la historia fue la siguiente. Yo fui a ver a Sebastián, yo tenía 16 años y muchas veces, pues como teníamos las casas pegadas una de otra, pues yo iba y le hacía compañía porque era un chaval de 16 años aburrido en mitad del campo, y Sebastián, pues aunque viviera en esos casos metros cuadrados, pues joder, después todo el campo era orégano y todo el campo salía y era de todo el mundo y le daba igual 8,80 a la gente, porque como había tanto terreno sin arar y sin nada,
Pues entonces Sebastián dejaba ahí sus animales y yo me lo pasaba pues como un niño chico con los animales y tal. De hecho tengo una anécdota que Sebastián, como se alimentaba así de mal, pues el pan duro lleno de gusanos y de historia, pues se lo comía y me ofrecía y a mí me daba asco y le decía, no, yo no me lo voy a comer. Y me decía, pues que no te dé asco porque ellos te van a comer cuando tú te mueras, y seguía comiéndose el pan ese con gusano y al final me liaba y yo hacía las mismas tonterías y me acababa comiendo el pan de gusano, ¿no? Pero en una de estas que fui a visitarlo, él siempre tenía los perros atados con cadenas, que estamos hablando de cuando yo tenía 16 años, ¿vale? Que no había leyes naturalistas ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que pese a que uno tenía la cadena más larga, Sebastián no estaba en ese momento, mis padres, yo que sé dónde estaban, pero no venían cuando yo le llamaba, y de repente uno de los perros, que siempre era muy noble, que yo lo estaba tocando, se le cambió el chip, se puso encima mía, me enseñó los dientes, me intentó morder, yo estaba forcejeando como podía para defenderme. Estamos hablando de que eran perros grandes, ¿eh? Ya os digo que me tumbó a mí, yo me quedé así en el suelo, y fue para morderme, para hacerme daño. Y de repente veo a lo lejos como un tío con un gorro así parecido a los de los mexicanos, con unos tuendos así largos, los típicos de estos como los mexicanos, vaya, así de atuendos largos y anchos, el sombrerito este y un bigotito así, rollo mexicano, vaya. Y le tiró una piedra al perro, ¡pum! Le dio en la cabeza al perro y hizo, se quedó descompuesto, se quedó así tumbado sin moverse. Y fui corriendo al tío para agradecérselo, me acuerdo todavía, el tío estaba a la altura de la entrada donde tengo la verja ahora del campo, que en esa época no había verja. Fui corriendo para ahí, y a medida que me iba acercando, se iba desapareciendo, hasta que cuando llegué a donde estaba de su punto, se esfumó. ¿Vale? Pues 2 años más tarde, experimentando con mi primo, que nos gustaba, mi primo, claro, yo he dicho que eso es de un contexto familiar, entonces ahí hacíamos las fiestas de cumpleaños de toda la familia, un montón de historias, hasta que un día pues nos gustaba mucho meternos en el río, ver naturaleza, que ahora no hay nada, antes había peces, sapos, ranas, culebras, ya es raro el ver algún bicho allí en el río, más que nada porque el río está casi todo el año seco, y antes no. Y entonces pues nos metíamos con las botas de agua y nos íbamos al río otra vez. Hasta que un día era como un barro fangoso que nos hundía y tú no te podías mover, ¿vale? Con tan mala suerte de que la profundidad del río era mayor que nuestra estatura. Por tanto, no te podías mover, no podías avanzar, te quedabas pegado en el sitio y si intentabas moverte lo que hacía era hundirte. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una rama cerca de donde yo quería salir, tirando de la rama un poquito del cuerpo, lo tenía más salido y eso me hizo que con el brazo yo pudiera coger la vegetación que había en digamos que si está el agua por donde pasa el río, pues que había tierra, pues en una de estas tierras ya había vegetación, hice así, ¡pum! Y conseguí salir. Pero no llegaba a mi primo, yo le estiraba el brazo a mi primo y no conseguía salir y mi primo ya iba por aquí, por el cuello. Digo, hostia, que ya le queda poco para que no respire. Y le dije, primo, quédate ahí. Bueno, quédate ahí, no es que no se podía mover, pero le dije, primo, voy corriendo por nuestros padres, te prometo que no te vas a ahogar. Y empecé a correr, Llegué a la casa llorando, papá, mamá, Tito, Tita, por favor, que el primo se va a morir, venga, vamos. Fuimos todos corriendo. Y cuando llegamos, pues vi que mi primo ya no estaba en el agua, estaba en la tierra, y le dije, ¿qué ha pasado? Y me dijo, nada, que un tío con pintas, dice, no sé, tenía bigote, era no sé qué, le digo, tenía un sombrero así a lo mexicano y ropa ancha, y me dijo, sí, y le dije, pues que sepas, primo, que ese hombre me salvó a mí la vida una vez. Y me dijo, pues a mí me la ha salvado también. Y le digo, ¿le pudiste agradecer? Y me dijo, no, se esfumó. Pues estaría curioso hacer investigaciones, hacer cosas, a ver si damos con ciertas entidades que queremos hablar, o por ejemplo que nos revelen pistas de qué sucedía en la casa, porque yo te digo, tenemos muchas proyecciones y va a estar muy entretenido
esta lista de reproducción. Así que espero que la disfrutéis y que os guste. Besos, nos vemos.